Veremos ahora problemas sobre ángulos, y el problema 1 nos pide: calcula el valor de x en los siguientes gráficos. En el problema A, debo calcular el valor de x, y lo primero que yo debo reconocer en esta figura es este cuadradito que está acá. Cuando veamos este cuadradito significa que es un ángulo recto. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros sumamos todos los ángulos que van desde este punto hasta este punto, esos ángulos deben sumar 90 grados. ¿Cómo así, profesor? Ya. Si es que yo sumo el primer ángulo que aparece. Ahora voy a borrar esto para que puedan entender mejor. Si es que yo sumo el primer ángulo que aparece, que es el ángulo 65, más el segundo ángulo que aparece, que es el ángulo X, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 90, ¿sí? Y ahí se formó una ecuación que nosotros ya sabemos resolver. Entonces, X va a ser igual a 90 menos 65, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese 65 está sumando. Entonces, debe pasar al otro lado con la operación contraria, que sería la resta. Entonces, tenemos que 90 menos 65, ¿cuánto sería? 90 menos 65 sería igual a 25, ¿verdad? Bien, entonces ya encontré el valor de x. Pasamos ahora al apartado B, y nosotros vamos a ver que nos dan esta figura, ¿no? Nos dan una recta en la parte de abajo y también nos piden calcular el valor de x. Entonces, ¿cómo yo resuelvo este tipo de problemas? Cuando tengamos una recta, nosotros debemos recordar que la medida de ángulo de una recta es igual a 180. O sea, si sumamos todos los ángulos, nos debe dar 180. ¿A qué me refiero con eso? Veamos cómo resolvemos este problema. Ya, entonces tengo yo que si sumo el primer ángulo que aparece más el segundo ángulo que aparece más el tercer ángulo que aparece, la suma de todos esos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 180. Entonces yo sumo 2x más 3x más 70. Esto debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 180. ¿Ya? Ahora esto se transforma en una ecuación que nosotros ya sabemos resolver. Vamos a sumar todas las x, ¿verdad? Entonces tengo 2x más 3x, eso va a ser igual a 5x. Ese 70 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces yo tendría 180 menos 70. Bien, esto me quedaría ¿cómo? Me quedaría 5x es igual a 180 menos 70. Eso me daría como resultado 110. Ahora, este 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces yo tendría 110 entre 5. Y tenemos que 110 entre 5 va a ser igual a 22. Entonces, el valor de x en este ejercicio es igual a 22. ¿Sí? Ya saben, cuando tengamos una recta, la suma de todos los ángulos me debe dar 180.
Y en el problema anterior, cuando tengamos este cuadradito o rectangulito, significa que la suma de todos sus ángulos va a ser igual a 90. Recordar eso, ¿sí? Pasamos ahora al problema C. Y el problema C me dice la medida del, y este símbolo que vemos aquí significa ángulo. Entonces me dice la medida del ángulo AOC es igual a 75. Calcular el valor del ángulo AOB. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué se refiere con eso. ¿A qué se está refiriendo con eso? Bien, tenemos aquí entonces el primer dato, que nos dice que la medida del ángulo AOC es igual a 75. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Que si nosotros partimos desde aquí, desde el punto A, y vamos recorriendo hasta el punto O, que está aquí abajo, y luego vamos hacia el punto C, toda esa distancia, o sea, todo este ángulo que está acá, que estoy señalando ahorita, todo ese ángulo mide ¿cuánto? Mide 75 grados, ¿ya? Entonces, ese es el primer dato. Entonces, como ya hemos estado haciendo ahorita nuestros problemas, ¿qué significa eso? Que si yo sumo todos los ángulos que aparecen, el resultado me debe dar 75, ¿verdad? Entonces vamos a sumar esos ángulos que aparecen ahí. El primer ángulo que aparece es X, entonces nosotros vamos a sumar X. El segundo ángulo que aparece es 2X más 2X. Eso debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 75, ¿verdad? 75. Bien, entonces resolvemos eso que está ahí. X más 2X nos quedaría igual a 3X. 3X es igual a 75. ¿Sí? Ese 3 que está multiplicando debe pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, tengo que 75 entre 3 me da como resultado que X es igual a 25. ¿Ya? Tengo que el valor de X es igual a 25. Ya encontré el valor de X, ahora debo ver qué es lo que me está pidiendo. ¿A qué se refiere? Con que yo encuentre el valor del ángulo AOB. Bien, eso hace referencia que yo debo partir desde el punto A, que está aquí, ir hacia O, y luego llegar hasta B, que está acá. Entonces, todo ese ángulo es lo que yo debo encontrar. Todo ese ángulo que he marcado ahorita de verde. Bien, ese ángulo ¿cuánto mide? Nosotros tenemos por dato que ese ángulo mide X, ¿verdad? Como nosotros ya encontramos el valor de X, entonces nuestro problema ha quedado resuelto. Sí, así de sencillo, solamente debemos ver la suma de todos los ángulos a que es igual. Una vez que sepamos eso, solamente sumamos y desarrollamos la ecuación que se nos forma. Cuando encontramos el valor de X ya nos fijamos qué es lo que nos está pidiendo. Ahora pasamos al problema D. Y este problema tiene dos maneras de desarrollarlo. Fijarnos primero que esto es una recta y la suma de todos los ángulos deben dar 180. Y otra manera es fijarnos que si esta parte mide 90, la otra parte también mide 90. Vamos a hacerlo como mencioné primero. Nos damos cuenta que todo esto que está acá es una recta, ¿cierto? Eso que está ahí es una recta. Y nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos de una recta, ¿cuánto debe ser? Debe ser igual a 180, ¿verdad? Entonces vamos a sumar el primer ángulo que aparece. Y el primer ángulo que aparece es igual a 90 grados.
Entonces nosotros vamos a poner 90 grados más el segundo ángulo que aparece. El segundo ángulo que aparece es X. Entonces le ponemos X más 32. Bien, más 32. Como ya sumamos todos los ángulos que aparecen en esa figura, nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos es igual a ¿cuánto? A 180. ¿Por qué, profesor? Porque esa es una recta. ¿Ya? Esto que está acá es una recta. Bien, ahora solamente nos queda desarrollar esa ecuación. Entonces nosotros sumamos 90 más 32, ¿cuánto sería? El X lo dejamos igual porque no hay con quién operar. Y tenemos que 0 más 2 me da 2, ¿verdad? Entonces pongo 2. Y 9 más 3 me da 12. Por lo tanto, 90 más 32 debe ser 122 y esto va a ser igual a 180. Ahora nosotros sabemos que todos los números deben pasar a un mismo lado. Entonces lo mandamos a este 122 para el otro lado. Sería 180 menos 122 y el resultado sería 58. X es igual a 58. Como lo que nos están pidiendo es el valor de X, entonces mi problema ha quedado resuelto. ¿Sí? Recordar esto siempre, que la suma de todos los ángulos en una recta me debe dar 180. ¿Qué otra cosa fue importante para este problema? Fue saber que este rectangulito que va a aparecer siempre mide 90 grados. Entonces ya tenemos 90 más X más 32 igual a 180. Y ahí ya se nos forma simplemente una ecuación, ¿no? Que ya sabemos resolver correctamente. Pasamos al problema E. Y el problema E nos da la siguiente figura. Vamos a resolver entonces. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Si se dan cuenta, si nosotros partimos desde este punto y llegamos hasta este punto, tenemos el total del ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como hemos venido haciendo todos nuestros problemas. Si nosotros sumamos el primer ángulo que aparece más el segundo ángulo que aparece, va a ser igual el total. Y ese total me dice el problema que es 120, ¿cierto? Bien, una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, planteamos nuestro problema. Y tenemos que 100 más X es igual a 120. Este 100 que está sumando debe pasar al otro lado a restar. Entonces tenemos que X es igual a 120 menos 100. Y 120 menos 100 me da como resultado 20. Por lo tanto, ya encontré el valor de X, que es justamente lo que me están pidiendo. Ya, estos problemas solamente consisten en darnos cuenta cuál es el total, cuál es el ángulo total, y luego sumamos todos los ángulos pequeñitos y lo igualamos al ángulo que vimos al inicio, ¿no? El ángulo total, que en este caso sería 120. Pasamos ahora al problema 2 y me dice calcular el valor del ángulo DOE. Ya, este punto debería ser el punto. Ya, una vez sabiendo eso ya podemos resolver nuestro problema. Pero para poder decir cuál es el ángulo de OE, primero tenemos que encontrar el valor de X. ¿Ya? Tenemos que la parte que está acá abajo es una recta. Y como hemos visto en todos nuestros problemas, la suma de ángulos en una recta debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 180.
Por lo tanto vamos a sumar. El primer ángulo que aparece es 2x. Bien, tenemos aquí 2x. Más el segundo ángulo que aparece. El segundo ángulo que aparece es x más 10. X más 10. Más el tercer ángulo que aparece, que sería x. Más el último ángulo que aparece, que sería x más 20. Y todo eso va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser igual a 180. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los ángulos que conforman la recta que está en la parte de abajo, que es esta recta. Bien, una vez que ya planteamos nuestro problema, eso se transforma solamente en una ecuación. Y las ecuaciones ya las sabemos resolver, ¿cierto? Vamos a sumar todas las x y luego sumamos todos los números para al final mandarlos al otro lado y resolver esa operación que nos queda. Tenemos entonces 2x más x serían 3x. 3x más este x que está acá serían 4x. 4x más el último x que nos queda sería 5x. ¿Ya? O también podemos contar así. X más x, 2x. Más este x, 3x. Más este 2x sería 5x. ¿Ya? Como a ustedes les parezca mejor. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Como todo es suma, no hay problema. Bien, entonces, si sumamos todas las x, tenemos que es igual a 5x. Ahora vamos a sumar todos los números. Tenemos 10 aquí y acá tenemos 20. 10 más 20, el resultado sería 30, ¿verdad? Tenemos que 5x más 30 es igual a 180. Ya sabemos cómo resolver eso, ¿cierto? Ese 30 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Tendríamos 180 menos 30, ¿ya? Y al resultado de eso que nos sale, ya estaríamos encontrando el valor de x. Voy a borrar esto que está arriba para que me dé espacio de seguir resolviendo. Bien, ya está. Y ahora voy a partir esto para que me alcance. Bien, entonces tengo que 5x es igual 180 menos 30 es igual a ¿cuánto? Es igual a 150, ¿verdad? Y este 5 que está multiplicando lo mandamos al otro lado a dividir. Y tenemos que 150 entre 5 va a ser igual a 30. X igual a 30. Bien, yo ya tengo el valor de x. Ahora debo ver qué es lo que me pide nuestro problema. Para eso voy a borrar todo el desarrollo que he hecho acá para ver qué es lo que me está pidiendo. Como ya encontramos el valor de x, ya solamente nos falta ver qué nos está pidiendo nuestro problema. Bien, entonces veo que me está pidiendo el valor del ángulo DOB. ¿A qué se refiere con eso? Que empezamos en el punto D, vamos hasta el punto O y luego llegamos hasta el punto E. La medida de ese segmento que se está formando, disculpen, de ese ángulo que se está formando, es la medida de lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo que está de verde? X más 20. Pero nosotros sabemos que X, ¿cuánto vale? X vale 30, ¿verdad? X vale 30. Si yo le sumo 20, el resultado a ese problema sería 50, ¿cierto? Por lo tanto, mi respuesta al problema número 2 sería 50.